Bienvenidos a una nueva edición de Throwback Colombia o TBC. El día de hoy hablaremos de cómo era la Colombia en el siglo XIX. Para ello, contaremos con nuestros corresponsales de diferentes partes del país que nos ayudarán a resolver esta pregunta. Finalmente, les daré una breve definición de lo que es nación para que podamos adentrarnos fácilmente al tema. Ahora les daré la definición de nación. Para empezar, esta definición la sacamos del Diccionario Filosófico de Stanford. Según este diccionario, se puede definir de dos maneras nación. Puede ser una etnonación clásica, que básicamente dice que es una comunidad que tiene el mismo origen y cultura, y esto quiere decir que comparten un idioma y costumbres prominentes de dicho lugar. O nación como una definición transversal, que sería un grupo cultural que no es necesario que tenga el mismo origen, pero que tengan lazos cívicos, es decir, que compartan una responsabilidad con el lugar en el que habitan. Ahora que conocemos el tema de nación, nos centraremos en 4 temas importantes para la época del siglo XIX. Estos 4 temas son cultura, religión, educación y geografía. Cultura será presentada por nuestra corresponsal Derly Salcedo. Religión será presentada por nuestro corresponsal Carlos Neira. Educación por nuestro corresponsal Sebastián Clavijo. Y geografía lo presentaré yo. Inicialmente partiremos de geografía, que es el tema más grande que abarca toda nuestra área de Colombia, para que podamos entender un poco más y ir adentrándonos en el tema. Bien, entonces empezaré hablándoles un poco sobre geografía. Lo más importante y a tener en cuenta es que durante esa época, geografía era una de las actividades favoritas de las personas. Es por eso que en 1848, el entonces electo presidente Tomás Cipriano Mosquera llamó a Agustín Codazzi, un ingeniero italiano, a que viniera acá, la Nueva Granada, o la entonces denominada Colombia, a que realizara una expedición coreográfica junto con Felipe Pérez y Manuel Ancísar para que recorrieran toda la Nueva Granada y crearan el mapa de la Nueva Granada. Entonces, en 1851, Agustín Codazzi emprendió su expedición junto con Felipe y con Manuel y algunos pintores que los acompañaban. Esa expedición duró hasta 1859 y durante este periodo se recolectaron algunas descripciones de territorios, algunos dibujos de paisajes e incluso se mostraron las posibilidades de progreso de aquella población tan diversa que se encontraba en ese momento en la Nueva Granada. Sin embargo, solamente se publicó un volumen que hablaba sobre Socorro, pensando que sería lo suficiente para que pudiera completarse todos los mapas que quisieran. Sin embargo, Felipe Pérez, años después, decidió publicar un libro llamado La Geografía Descriptiva en París, que hasta finalizado el siglo XIX el gobierno logró conseguir para poder publicar los primeros mapas en el Atlas Geográfico de la Nueva Granada. Sin embargo, parecía que luego de publicados los mapas de la Nueva Granada, todas las ciencias habían cesado y solamente se habían limitado a las universidades y colegios, pensando en que ya no había laboratorios. Bueno, nunca existieron en aquel entonces. La gente tenía que incursionar en nuevos temas, por eso decidieron seguir con el campo de la geografía, pero se adentraron en algo más, la botánica y la sociología. Es por eso que José Jerónimo Triana continuó con toda la expedición botánica de José Celestino Mutis con el fin de completarla. En 1801 y 1802 se continuó con la expedición Humboldt y Bonpland, que descubrieron las plantas exportables como la quina o el añil, que parecían ser aplicables a la metalurgia de la química, lo que le dio una luz de esperanza a los colombianos, bueno, neogranadinos, para crear una ciencia útil, que sin embargo representaba los primeros intentos de ciencia de los colombianos. Pero eso no fue suficiente, pues en aquella época la ciencia del exterior era tan fácil de copiar que todo quedó hecho en vano. De ahí podemos cerrar todo lo que les he dicho sobre la geografía y podemos empezar a adentrarnos en lo que tiene que ver con la cultura, la educación y la religión. Por eso los dejaré ahora con mi compañera Derly Salcedo para que continúen con el tema de cultura.
Muchas gracias, Daniela. Con respecto a la cultura, podemos decir que se destacaban por escribir coplas, novelas, poemas, narrativas y por la realización de caricaturas de cosas que les parecían graciosas, como o no graciosas, como para hacer ver a la humanidad de las cosas malas por medio de caricaturas, como la vida de los políticos, la corrupción y ese tipo de problemas que afectaban directamente a la sociedad. Es importante resaltar la influencia que tenían los periódicos en el siglo XIX. Tras la independencia, estos se hacían para publicar sobre opinión y sobre los principios por los cuales todos se tenían que regir en esta época, los cuales implicaban el hecho de no estar divididos en partidos políticos como liberal y conservador. Además de esto, es importante saber que en los periódicos habían más artículos sobre debates de opiniones y ese tipo de cosas, y en menor medida encontrábamos noticias importantes de sucesos que ocurrían. Por otro lado, es importante que sepamos que esto se volvió un prestigio para los universitarios y los estudiantes, o sea, para ellos escribir en los periódicos era muy importante. Con esto podemos afirmar que los periódicos fueron gran parte de la identidad del siglo XIX y se sentían representados mediante esto. Además de esto, con respecto a la música, era tradicional el canto de romances y coplas de tradición española, puesto que para todos ellos la admiración hacia los españoles primaba ante cualquier cosa. Por eso se dedicaban a seguir como las costumbres que ellos habían inculcado. Y además de esto, también era muy común encontrar a personas cantando cosas de la religión y de la iglesia que hoy en día no se parecen en nada a lo que cantamos en nuestras religiones o en nuestras iglesias. Con respecto a las danzas, encontramos como importante los bambucos, pasillos, torbellinos y galerones. El más importante de estos es el bambuco, el cual fue adoptado por versiones militares y se le dio el nombre de la canción nacional, por lo que esto hacía que se sintieran representados y se sentían muy identificados con este ritmo. Y para terminar, es importante resaltar que en las fiestas este tipo de ritmos eran interpretados por músicos populares cuyos instrumentos eran de origen español. Como ya lo mencioné, para ellos era muy importante la admiración que sentían hacia la tradición española y ese tipo de cosas. Por eso en todo lo que se regían se basaban a lo que los españoles les habían inculcado. Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Moreno. La religión ha sido sacada del plan de estudios de los estudiantes, pero no se preocupen, ya que los padres de familia han decidido que esta materia va a ser opcional y la va a dictar el párroco local. Vamos a tener una opinión de una ciudadana que nos quiere compartir de por qué la religión ha sido sacada. Porque la educación fue la única manera de los habitantes de ser libres y autónomos y poder llegar a gobernarse a sí mismos. Muchísimas gracias. Entonces, pues podemos ver, esa es la opinión de una de las habitantes de la localidad. Pero no olvidemos que la Iglesia Católica ha tenido también un evento muy importante, ya que el presidente de 1870 quiso hacer la emigración total de todos los negros norteamericanos para poder crear una nueva raza, una raza que fuera apta para la vida tropical de acá. ¿Cuál fue el evento que tuvo la iglesia en este estado? Al momento de que los blancos que originaban acá en Colombia se creían superiores a la raza negra debido a su pasado. Entonces esto generó problemas entre razas, pero ambas razas siempre adoraban a una misma religión, por lo cual la Iglesia Católica comentó y dijo que ellos fueron los únicos capaces de gobernar y mantener la paz en la nación, ya que ellos eran los que controlaban las almas rebeldes de ellos. Muchísimas gracias, con el reportero Sebastián Clavijo. Gracias, Carlos. Y por otro lado, se ha visto en la educación y en la ciencia una herramienta para transformar el país y el desarrollo de la sociedad. Gracias a esto, el presidente Eustorgio Salgar decidió contratar un grupo de maestros alemanes con el fin de tener en cada capital una escuela para formar maestros. Por otro lado, la Universidad Santo Domingo se ha
visto involucrada y manipulada por el orden religioso. Luego de haber escuchado a nuestros compañeros tocar cada uno de los temas principales que hemos sacado para poder generalizar la respuesta a nuestra pregunta, hemos llegado a una ligera conclusión que el poder que ejerce la Iglesia determinó muchos de los cambios que representaban a la nación colombiana en el siglo XIX. Por otro lado, es importante resaltar que la opresión que generó la Iglesia limitó los avances científicos que se dieron en aquel territorio durante el siglo XIX. Por eso la gente recurrió a otros temas de interés, como lo fue la geografía, lo que nos dio paso a nuestro primer mapa de Colombia y la oportunidad de ser reconocidos territorialmente por los otros países. Por último, en el ámbito de la cultura se adoptaron muchos de los géneros musicales e instrumentos españoles y se hicieron parte del territorio colombiano y como un símbolo patrio. Es por eso que hemos llegado a la generalización que la nación representaba todos aquellos ideales y gustos que estaban presentes en nuestro territorio, y es por eso que la gente que pertenece a este territorio se sentía identificada con todo lo que este representaba. Y eso es lo que llegamos a la conclusión de nuestra pregunta de cómo era la nación colombiana en el